Buenas tardes, hermanos. Seamos todos bienvenidos un jueves más a esta reunión de oración, a esta parte de la predicación de la reunión de oración. Y como siempre, agradecidos a nuestro Señor por darnos los medios para poder compartir la palabra, sea en la distancia o de cualquier otra forma. Y también, pues, deseando y orando para que, si Dios quiere, en breve, como la cosa va mejorando, las vacunaciones se están haciendo, como digo, en breve podamos tener también las reuniones del jueves de forma presencial. Así que vamos a comenzar, vamos a tener una oración y seguiremos con nuestra meditación en la carta de Judas. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos compartir en tu palabra, Señor. Pedimos que seas tú el que lo dirija, que seas tú el que hable a través de mis palabras, a través de tu palabra, por medio de mis palabras, Señor. El que prepare los corazones, los oídos de aquellos que van a escuchar y que tu palabra, por medio de tu espíritu, obre con poder, Señor, en cada uno de nosotros, nos vaya transformando conforme a la imagen de tu Hijo, nos vaya confrontando con lo que nos tenga que confrontar y también aquellos que escuchen que todavía no son hijos tuyos, pues que tu palabra, tu evangelio, penetre en sus corazones y transforme esas personas, esos corazones de muerte espiritual a vida espiritual. Y como siempre, que no lo decimos como una coletilla, como un ritual, sino como algo que es de corazón, que lo deseamos, que tú seas el que lleve la gloria y la honra que solo tú mereces. Oramos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hace ya algunos años, ya algunos vamos para viejóvenes, pero había una frase que se usaba mucho cuando le explicabas a alguien una cosa de forma clara, y para tu entender por lo menos no había duda de que estaba bien explicado, le decía, ¿está claro o quieres que te haga un croquis? Y Judas nos ha dejado claro en todo lo que llevamos viendo en esta epístola cómo son los falsos maestros. Nos ha dejado claro las características de estos falsos maestros para que estemos en guardia frente a ellos. Pero por si no fuera suficiente, él va a seguir con ese croquis, dándonos datos, dándonos características, pelos y señales de cómo son los falsos maestros, de cómo actúan, para que no seamos engañados por sus enseñanzas y para que no nos coja de sorpresa y estemos alerta frente a sus ataques. Así que me gustaría que abráis vuestras Biblias por la carta de Judas y hoy continuaremos leyendo los versículos del 8 al 13. Judas, versículos del 8 al 13, y leemos la versión de las Américas. Dice el versículo 8, no obstante, de la misma manera también estos hombres soñando mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mas estos, los falsos maestros, blasfeman las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y por lucro se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Vemos ese croquis detallado de las características de los falsos maestros y hoy vamos a ver en este texto lo que podríamos decir una radiografía de los falsos maestros mediante 4 características de los apóstatas que nos dan en los versículos 8 al 10, mediante 3 ejemplos de los apóstatas del Antiguo Testamento que imitan los falsos maestros en la actualidad, en el versículo 11, y mediante 4 metáforas de la naturaleza sobre la naturaleza de los falsos maestros en los versículos 12 y 13. Así que vemos un croquis muy detallado, una radiografía muy detallada de estos falsos maestros. Si recordáis el último jueves que vimos Judas, se nos dieron 3 ejemplos del Antiguo Testamento de cómo podíamos comprobar que la apostasía no quedaba impune, sino que siempre recibe su castigo. Vimos cómo cayó el juicio de Dios sobre la incredulidad de los apóstatas del pueblo de Israel en el desierto,
Vimos también el juicio de la rebelión de los ángeles que no guardaron su señorío original, y también el juicio sobre los apóstatas de Sodoma, Gomorra y las ciudades circunvecinas que fueron destruidos debido a su inmoralidad sexual. Y a continuación Judas enlaza diciendo, no obstante, de la misma manera, al igual que estos ejemplos del pasado, también estos hombres, estos falsos maestros, y va a continuar desenmascarando estas características de estos apóstatas, que son como los de los 3 ejemplos anteriores y que en su momento, al igual que ellos, recibirán el juicio que se merecen. Así que en primer lugar, en esta radiografía de los apóstatas, de los falsos maestros, Judas nos va a ejemplificar 4 características de los apóstatas. Y comienza el versículo 8 diciendo que estos apóstatas hacen las cosas soñando. Y no es que tuviesen sueños y se quedasen dormidos, sino que afirma, o ellos afirmaron, mejor dicho, que Dios les había revelado cosas por medio de sueños, por medio de visiones. Si vamos al Antiguo Testamento, vemos en Deuteronomio 13, del 1 al 5, que se le da una advertencia a Moisés contra los falsos profetas, y un sinónimo que usa de los falsos profetas es precisamente la palabra soñador. Dice Deuteronomio 13:1, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños, y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o prodigio se cumple, acerca del cual te he hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámosles. No darás oído a la palabra de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, y le serviréis, y a Él os uniréis. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de la casa de servidumbre para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Vemos que esos soñadores de sueños eran sinónimos de falsos profetas, y dice que estos soñadores, estos falsos maestros, estos apóstatas, son como estos soñadores del Antiguo Testamento, estos falsos profetas. En lugar de depender de la autoridad de la palabra de Dios, usan estos sueños para revelar su propia voluntad pecaminosa. Y esta voluntad pecaminosa nos lleva a la segunda característica. Estos lobos vestidos de oveja dice que mancillan la carne, que esto es un sinónimo de decir que tienen una vida inmoral. En un principio recordar que estos lobos vestidos de oveja entran encubiertamente en las iglesias, por lo que no declararán abiertamente esta inmoralidad sexual, esta vida inmoral, esta vida pecaminosa. Pero sí que es verdad que no solo en privado la practicarían, sino que van torciendo las escrituras poco a poco para hacer parecer lo malo bueno, e incluso terminan por llevar a las ovejas más débiles a caer en esta inmoralidad que mancilla la carne. Una tercera característica, que ya la vimos en el versículo 4 también, es que estos apóstatas, dice el texto, que rechazan la autoridad. Ya en el versículo 4 Judas nos dijo que estos lobos rapaces rechazan a Dios y rechazan el señorío y la soberanía de Jesucristo. Al igual que Diótrefes, ellos desean ser sus propios señores y no aceptan la autoridad del Señor de señores y del Rey de reyes. Y por último se nos dice que blasfeman de las majestades angélicas. Y cuando analizamos de qué majestades angélicas se tratan, si se trata de ángeles de Dios o se tratan de ángeles caídos, por el contexto inmediato, en el versículo siguiente, en el versículo 9, vemos que con toda probabilidad se está refiriendo a Satanás y sus ángeles caídos y no a ángeles de Dios. La palabra blasfemia, también lo vimos hace no mucho, significa calumnia, significa hablar mal de. Y cuando es de una persona, normalmente se traduce como calumnia. Pero cuando se trata de asuntos sagrados, o de el mismo Dios, se traduce como blasfemia. Con esta blasfemia, al igual que los apóstatas de hoy, vemos en redes sociales, en vídeos, cómo entran a las iglesias y decretan maldecir a Satanás nada más empezar las reuniones, gritan contra ellos usando sus poderes divinos, entre comillas, para expulsarlos a gritos de la congregación, para atarlos, declaran tener palabras de autoridad,
como si ellos tuviesen algún tipo de autoridad sobre estas majestades angélicas o diabólicas, pero Judas nos dice que no tienen autoridad ninguna. Y de hecho, fijaros lo que dice en el versículo 9 de alguien que sí podría tener autoridad sobre estas potestades. Dios es el que ha marcado las esferas de autoridad, Dios es el que ha marcado cómo hay que actuar respecto a todas las cosas, en su palabra nos da la guía, y dice el versículo 9, que cuando el arcángel Miguel, el arcángel o el ser creado más poderoso probablemente que veamos en las Escrituras, contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, este ser tan poderoso dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que él dijo, el Señor te reprenda. En Apocalipsis 12, del 7 al 9, vemos como Satanás y sus huestes son incapaces de vencer a Miguel y sus ángeles. Miguel es un ser poderosísimo, pero aun siendo Miguel, el arcángel Miguel, consciente del poder que Dios le ha dado, este arcángel se somete al orden establecido por Dios, a los límites que Dios ha puesto, en este caso, en la esfera espiritual, y consciente de su posición de subordinación bajo la autoridad de Dios, acude al juez supremo, que es el único que tiene autoridad para juzgar, y le dice a Satanás, el Señor te reprenda. Los falsos maestros reprenden demonios, reprenden a Satanás, pero no se sujetan al que tiene autoridad para hacerlo. Se exceden de los límites que ha establecido Dios, haciendo lo que el mismísimo arcángel Miguel no se atrevió a hacer. Hasta este punto llega la arrogancia y llega la soberbia de estos falsos maestros. La escena a la que hace referencia Judas, en cuanto a que el arcángel Miguel contendía con el diablo acerca de este cuerpo de Moisés, hace referencia a un libro no canónico, pero que era aceptado en la literatura judía de aquella época. Este libro se conoce como la Asunción de Moisés o el Testamento de Moisés. En la Biblia, respecto al cuerpo de Moisés, lo único que encontramos es en Deuteronomio 34:5, que dice que Dios le enterró en la tierra de Moab, frente a Bet Peor, pero hasta hoy nadie sabe el lugar de su sepultura. Como digo, Deuteronomio 34:5. Pero en este libro de la Asunción de Moisés se dice que fue el arcángel Miguel a quien le fue encomendada la tarea de darle sepultura a Moisés, y que cuando iba a hacerlo, Satanás reclamó el cuerpo de Moisés. Hay muchas teorías de por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés, pero realmente no se nos dice en la Escritura, así que no debemos tampoco de hacer hipótesis sobre lo que la Escritura no nos dice, pero lo que sí tenemos que sacar claro en este texto, en este versículo, es ver la obediencia del arcángel Miguel frente a la arrogancia y la ignorancia de estos falsos maestros. Y digo ignorancia porque dice el versículo 10 que estos blasfeman de cosas que no entienden, y cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son destruidos. Aunque ellos emplean una verborrea para blasfemar contra estos ángeles caídos, teniendo apariencia de sabiduría, de ser más religiosos que nadie porque se enfrentan al mismísimo Satanás y a los demonios, lo que están demostrando es una suprema ignorancia frente a las cosas del mundo espiritual, las cuales dice Judas que no entienden. Su comportamiento de ignorancia es equiparado al comportamiento irracional de los animales, los cuales actúan por instinto. Y es no el intelecto, sino el instinto pecaminoso de estos falsos maestros el que ejerce dominio pecaminoso sobre ellos y es el que les lleva a actuar de una manera tan ridícula. Como dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, se volvieron necios. Y esta necedad les hace no ver su destino final. Por estas cosas, dice el texto, ellos son destruidos. Por su apostasía, estos falsos maestros son destinados al juicio final y a la condenación eterna. Así que Judas nos está haciendo una radiografía detallada de cómo son estos falsos maestros y nos ha dado cuatro características de los apóstatas. Son soñadores, son inmorales, son insubordinados y son irreverentes. Y a continuación nos va a dar 3 ejemplos de apóstatas del Antiguo Testamento, los cuales vemos que imitan a la perfección los apóstatas en la actualidad. El versículo 11 empieza diciendo ¡ay de ellos! Y en la Biblia encontramos una serie de oráculos, es decir, de respuestas que Dios daba
a través de sus sacerdotes o de otros ministros, en los cuales se podía dar maldición o bendición. Oráculos de bendición normalmente comenzaban con la palabra bienaventurados, con la palabra benditos, y uno de los mejores ejemplos lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Pero también había oráculos de maldición que comenzaban con la palabra ay. Y en el Antiguo Testamento vemos profetas como Isaías en el capítulo 3, en el capítulo 5, Jeremías en el capítulo 13, capítulo 23, Ezequiel 13, Ezequiel 16, Oseas 7, Zacarías 11. Estos profetas levantaban oráculos de maldición que comenzaban con ay. Y nuevamente nuestro Señor Jesucristo nos da ejemplo cuando les hablaba a los escribas y a los fariseos, y en Mateo 23 les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros, hipócritas, ay de vosotros, guías ciegos. Y Judas usa también este oráculo de maldición sobre los apóstatas al decir ay de ellos. Y va a darnos 3 ejemplos de apóstatas del Antiguo Testamento, los cuales imitan estos apóstatas en la actualidad. En primer lugar, nos dice que estos apóstatas imitan el ejemplo, el camino de Caín. Y todos conocemos la historia de Caín. Judas no está diciendo, en primer lugar, que estos apóstatas eran asesinos y que mataban a sus hermanos, sino que siguen el camino de Caín. Y en 1 de Juan 3:12 se nos dice que Caín era maligno, que mató a su hermano, pero nos dice, ¿por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Que Dios aceptase el sacrificio de Abel y rechazase el sacrificio de Caín, lleva implícito que antes les había explicado qué tipo de sacrificio demandaba Dios. Como escuché hace tiempo a un predicador, decía, el problema de Caín no era Abel, sino el Dios de Abel. Caín rechazó la adoración que Dios demandaba y decidió elegir su propia forma de adorar. Él decidía cuál era su propia religión. Los falsos maestros, al igual que Caín, eran religiosos, pero eran religiosos desobedientes. Dios marca un estándar de cómo debemos de adorar, pero los falsos maestros rechazan a Dios y levantan su propio estándar de adoración, que como veremos termina en adorarse a ellos mismos. Cuando Dios quiere confrontar a Caín con su pecado y le pregunta por dónde está su hermano, Caín no solo miente, sino que además responde con soberbia y con arrogancia. Y dice en Génesis 4:9, primero miente, dice, no sé dónde está mi hermano. Pero luego dice, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Es un arrogante, es un soberbio. Y si tú tratas de confrontar a un falso maestro con su pecado por medio de la palabra de Dios, su respuesta no será el arrepentimiento, sino que será por un lado la mentira y por otro lado la arrogancia, porque ellos son su propio estándar de vida moral, su propia religión y no la palabra de Dios. Un segundo ejemplo de apostasía que imitaban estos falsos maestros es que ellos se movían por el lucro que se lanzó al error de Balaam. Dice, por lucro se lanzaron al error de Balaam. Aquí vemos el pecado de la avaricia, del lucro, del amor al dinero. Eran mercenarios a sueldo. Y la historia de Balaam es muy larga, no hay tiempo de leerla entera porque la vemos en Números del capítulo 22 al 24. Pero muy resumidamente, el rey de Moab, como sabéis, Balac, le pide a Balaam que maldiga al pueblo de Israel. Está viendo cómo el pueblo de Israel está creciendo, se va expandiendo, tiene miedo de la amenaza que es para él. Y entonces le dice al profeta de Dios, Balaam, mira, maldice al pueblo de Israel y yo te daré una buena suma de dinero. Balaam en un principio actúa bien, rechaza esta proposición indecente, pero cuando el rey Balac sube la oferta, la tentación puede con Balaam, y el cual no va a maldecir directamente al pueblo, pero lo hace, si me apuráis, peor todavía, sino que le da una idea asquerosa al rey. Dice, que se maldigan ellos mismos. Envía tú a mujeres moabitas y que ellas seduzcan al pueblo, forniquen con ellos y ellos mismos caerán bajo maldición. Esto hizo, el pueblo cayó, la ira de Dios cayó sobre el pueblo y murieron en ese día 24.000 personas. Dice Apocalipsis 2:14 en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, pero unas pocas cosas tengo contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos
de moralidad. El pecado de Balaam no solo fue el lucro, sino también el cometer actos de inmoralidad y el poner tropiezo a las ovejas, al pueblo, y este camino lo imitaban los apóstatas. En tercer lugar, el tercer ejemplo de apóstatas del Antiguo Testamento que imitaban los apóstatas y que imitan estos falsos maestros en la actualidad, siguieron el ejemplo de la rebelión de Coré. Estos falsos maestros, en definitiva, se rebelaron contra la autoridad establecida por Dios. Resumidamente también, Coré y unos cuantos que se juntan con él, otros 250 hombres, murmuran, conspiran contra la autoridad de Moisés y de Aarón. Se juntan contra Moisés, contra Aarón, y en Números 16:3 vemos cómo le dicen: basta de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Lo que está diciendo es igualdad para todos, porque vosotros vais a ser más especialitos que nadie. Pero Moisés, con su mansedumbre, le responde de una manera que yo, por ejemplo, no le respondería. Yo le contestaría directamente a su error, y él con mansedumbre le va a contestar con paz, con calma y poniendo todo en las manos del Señor. A Moisés le está diciendo: ¿tú quién te crees que eres? ¿El más guay de toda la congregación? ¿Que solo Dios puede hablar a través de ti? Pues nanay, aquí todos somos iguales. Y Moisés va y encomienda todo en causa de su Señor. Al único que defiende, si os fijáis, es a Aarón. Están atacando a Moisés y a Aarón. Si leéis el texto vemos cómo él va a defender a Aarón, pero él mismo, manso, deja su causa en las manos del Señor. Resultado de esta rebelión: Coré, su familia y estos que conspiraron también se apartaron a un lado, fueron tragados vivos por la tierra y murieron. Pero los que escucharon, los que prestaron oído a la murmuración de Coré y murmuraron junto a Coré, Dios envió una plaga sobre ellos también, y en ese día murieron 14.700 personas. Si de verdad fuésemos conscientes de lo que a nuestro Dios le repugna, la rebelión contra su autoridad, y lo que Dios odia, la murmuración, que al final causa divisiones, nos temblarían las piernas con el mero hecho siquiera de plantearnos el no sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto o el murmurar contra alguien. Fijaros, en el Antiguo Testamento, al hijo que no se sujetaba a la autoridad de sus padres, a ese hijo rebelde, se le sacaba de la ciudad y era lapidado. Hemos visto este ejemplo de la rebelión de Coré en Números 16, un capítulo antes, nos vamos a Números 15, y vemos como un hombre no se sujeta a lo que Dios ha mandado, no se sujeta al día de reposo establecido por Dios, y se le manda dar muerte por no respetar lo que Dios ha establecido. Hermanos, esto es serio. No estamos jugando a ser cristianos, sino que somos cristianos, somos hijos de Dios y estamos bajo el señorío, bajo la soberanía y la autoridad del Dios que estos falsos maestros rechazaban. Así que tengamos muchísimo cuidado con avivar mínimamente el espíritu de rebelión o la murmuración en nuestras vidas, porque la murmuración no es otra cosa que una manifestación del espíritu de rebelión. Coré se rebeló y murmuró. El pueblo prestó oídos, cierta parte del pueblo, y murmuró. Y tanto Coré y los que se rebelaron y murmuraron, como estos que escucharon la murmuración y a su vez murmuraron, murieron. Dios no soporta la rebelión y la murmuración. Así que si alguno de los que estáis escuchando, y yo me predico como siempre y lo digo de corazón, a mí el primero, si alguno de vosotros va por ahí hablando mal de algún hermano, de alguna hermana, de verdad espero que ahora mismo su corazón esté inundado por el terror, por el pavor, y que esté cayendo de rodillas arrepentido y pidiendo perdón por su pecado a Dios. Y si no estáis murmurando, gloria a Dios por ello, pero se acerca alguien a vosotros para que le prestéis oído a su murmuración, no deis lugar a ello, sino que exhortadle con amor a que abandone su pecado, porque si no vais a estar participando de su pecado en igualdad de condiciones.
Dice Tito 3, versículos 10 y 11, al hombre que cause divisiones, después de la primera y de la segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que tal es perverso y peca, y habiéndose condenado a sí mismo. Así que, hermanos, alejémonos, huyamos del camino de Coré, y hagamos como dice Efesios 4:3, esforcémonos por preservar la unidad y el espíritu en el vínculo de la paz. Judas nos está dando una radiografía de los falsos maestros. Hemos visto 4 características de estos apóstatas: son soñadores, inmorales, insubordinados, irreverentes. Nos ha dado 3 ejemplos de apóstatas del Antiguo Testamento que imitan los apóstatas en la actualidad: el camino de Caín, el error de Balaam, la rebelión de Coré. Y por último nos va a dar 4 metáforas de la naturaleza sobre la naturaleza de estos falsos maestros. En primer lugar nos dice que son escollos ocultos en vuestros ágapes. Los escollos, literalmente, se está haciendo referencia a arrecifes, formaciones normalmente de coral, que estaban bajo el agua pero muy poco profundo. Estaban ocultos a la vista de los barcos, con lo que eran un peligro invisible para los barcos, los cuales podían encallar, chocar con ellos y naufragar. Y dice que estos escollos ocultos estaban en los ágapes. Los ágapes eran reuniones fraternales de la iglesia en las cuales adoraban a Dios, participaban de la enseñanza de la palabra, de la Santa Cena y luego comían juntos. Y estos falsos maestros aprovechaban para disimuladamente dispersar su veneno en estos ágapes, propagar sus mentiras con apariencia de verdad y así hacer naufragar a los débiles en la fe. Ahora bien, que estos apóstatas fueran escollos ocultos no es excusa para que nosotros no tengamos cuidado de por dónde navega nuestro barco y no chocar contra ellos. A lo largo de mi vida, por desgracia, he visto hermanos en la fe que han estado expuestos a la sana doctrina, han participado de la sana doctrina, pero en un momento dado ha llegado algún flautista de Hamelin con palabras bonitas pero falsas. Ellos no han tenido criterio para filtrarlas a la luz de la palabra, para ver si es verdad o es mentira, y han naufragado estrepitosamente. Y fijaos que dice que estos falsos maestros además banquetean con vosotros en esos ágapes sin temor. Si antes he dicho que nos tendrían que temblar las piernas simplemente con el hecho de plantearse el pecar contra un Dios santo, estos lobos rapaces no temblaban en absoluto al hacer sus maldades porque tenían la conciencia cauterizada. Dios ha puesto en todas las personas una conciencia, sea creyente o no sea creyente. Una vocecita de alarma que salta cuando vamos a hacer algo que no está bien. Pero mientras más practicamos el pecado, más se va apagando, más se va acallando esta conciencia hasta quedar apagada para siempre. Por lo tanto, hagamos caso a Hebreos 3:15, que dice que si oís hoy su voz, no mañana, no dentro de un rato, sino si oís hoy su voz y la estáis oyendo, no endurezcáis vuestros corazones. Porque puede llegar un momento que os pase como vimos hace poco con Faraón, que Dios terminó por abandonarlo a su propia maldad y ya no había vuelta atrás. Y si no fuese suficiente con la pecaminosidad de estos escollos ocultos, dice Judas que se apacientan a sí mismos. Esta declaración implica que algunos o muchos de ellos eran pastores en la iglesia. El domingo pasado Samuel nos explicó de manera muy clara la denuncia que se hace en Ezequiel 34 sobre esos pastores, falsos pastores que se apacentaban a sí mismos. Y como también hemos dicho en otras ocasiones, estos falsos maestros seguían por la filosofía del solomillo. Solo importa mí y solo importa yo. Mis ideas, mis gustos, mis opiniones, mi religión, mi bienestar, mi satisfacción, junto a lo contrario que nos decía Samuel en Juan 10:11 sobre el buen pastor, el cual da su vida por las ovejas. Otro ejemplo de la naturaleza, otra metáfora que ponen con estos falsos maestros es que son nubes sin agua llevadas por los vientos. Recordemos que en aquella época gran parte del sustento de la gente provenía de los cultivos. La sequía, que además amenazaba muchas de las zonas donde vivían ellos, era un drama para sus vidas, de manera que cuando veían que se acercaban nubes de lluvia, la alegría llenaba sus corazones por el agua de bendición que iba a caer sobre sus tierras e iba a alimentar las cosechas. Pero las nubes sin agua no solo son inútiles, sino que además transmiten una falsa esperanza que luego lleva a una profunda decepción.
Los falsos maestros acarician nuestros oídos con palabrería que apela a nuestro bienestar, a nuestra autoestima, a cosas que no me incomodan, que no me confrontan con mi pecado, pero estas palabras están vacías del agua necesaria para calmar nuestra sed espiritual, porque están vacías de la palabra de Dios. Otra metáfora son árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Estos falsos maestros están doblemente muertos porque por un lado ni producen fruto y por otro lado ni siquiera están arraigados a la buena tierra que pudiera producir algún fruto. Jesús dijo en Mateo 15:13 de estos falsos maestros que toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada, como estos falsos maestros estaban desarraigados. Ellos ni tenían la palabra de Dios para producir fruto y transformación en sus propias vidas, ni podían producir transformación con sus palabras en las vidas de los demás, ya que solo la palabra de Dios es la palabra de vida. Así que, hermanos, arraiguemos nuestra vida a la fuente de agua, a la fuente de vida eterna, y confesemos como Pedro en Juan 6:68, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Otra metáfora de estos falsos maestros es que son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estas olas furiosas, estos falsos maestros van oscilando de un sitio a otro, sus doctrinas van cambiando de un lado para otro en función de lo que la congregación quiere escuchar para agradarle, y si tienen que cambiar de un día para otro en lo que estás diciendo para mantener contenta a la gente que le escuchan, van oscilando como estas olas. Pero además dice que arrojan su propia espuma, su propia vergüenza. Durante muchos años hemos veraneado en la playa de Mazagón y también hemos ido a muchas otras playas y he visto 2 tipos de espuma que producen las olas. Un tipo de espuma es la que generan al chocar contra la orilla o al chocar contra roca, donde la ola es destruida y la espuma desaparece casi al instante. Otro tipo de espuma que he visto es cuando viene el agua con resaca, esa agua con suciedad, con espuma flotando, que no invita para nada a meterse en ese agua sucia. Y yo no sé si la metáfora de Judas se referirá a un tipo de espuma o a otra, pero sí es cierto que cuando las mentiras de los falsos maestros chocan con la verdad de la palabra de Dios, sale a la luz su vergüenza, la vergüenza de estos apóstatas. Y si sus mentiras no son destruidas como esta espuma al chocar contra la roca o contra la orilla, al menos son puestas a la luz y vemos lo nauseabunda que es como esta resaca en el agua y no nos invita a nadar en estas mentiras. Por último, son estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Estrellas errantes muy probablemente esté haciendo referencia a estrellas fugaces, a esa luz en medio de la oscuridad del firmamento que aparece por un momento y desaparece para siempre. Y como sabéis, las estrellas fugaces son meteoritos que al entrar en contacto contra la atmósfera empiezan a arder y acaban destruyéndose, desintegrándose para siempre y desapareciendo en la oscuridad del firmamento. Y ese es el destino final de los apóstatas, la oscuridad de las tinieblas para siempre, la condenación por la eternidad en el infierno. Pueden aparecer como una luz muy brillante, pero esa luz no dura absolutamente nada. Mis amados hermanos, los días cada vez son más malos. El pecado cada vez es más tolerado, la defensa de la verdad cada vez es más atacada, pero confiemos que nuestro Dios es un Dios soberano, que a Él no le pilla por sorpresa las acciones de estos falsos maestros, sino que Él está bajo el control de todas las cosas y su plan es perfecto. Y estos apóstatas tienen su destino sellado, aunque hoy día aparenten el prosperar y que tengan muchísima gente que les siga. Así que estemos tranquilos, estemos confiados en Dios y sobre todo permanezcamos arraigados en la palabra, firmes en la verdad del Señor, y que el Señor, como Judas nos dice al principio, nos ayude por medio del poder de su Espíritu a contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada una vez y para siempre a su Hijo. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor os bendiga.